bien, llegó el momento. Bienvenidas a todas y a todos a la 9ª edición del Coloquio Internacional de Investigadores de Diseño en el marco del Instituto de Investigación en Diseño. Bueno, en este momento es súper grato para nosotros, la verdad, volver a ver a nuestros queridos colegas y amigos Sandra, Sebastián, a ellos porque los vimos hace poquito, al resto también es súper grato verlos. Bueno, vamos a compartir en este momento, en este espacio, la línea de investigación número 24, que tiene que ver con creatividad, emoción y espacio, de la doctora Sandra Navarrete, y vamos a escuchar los avances de la publicación Espacios, Tiempos y Emociones, que prontamente, qué hermoso ese título, ya con ese título tan poético me dan ganas de escuchar ya. Ya, Que te quedás ya. seguramente en breve vamos a estar publicando. Obviamente siempre estos espacios son para continuar sumando autores y posibles artículos a cada publicación, así que bienvenidos a los que quieran seguir sumándose. Paso algunas cuestiones del cuaderno porque siempre es grato saber dónde estamos publicando, ¿no? Por supuesto. Bueno, la serie Cuadernos se encuentra incluida en Cielo, está indexada dentro del núcleo básico de revistas científicas argentinas del Consejo Nacional de Investigación Científico CONICET. También está indexada en Latindex, Dialnet, EBSCO, LatinRep, que pertenece a Flaxo, a Google Scholar, y muy prontito también estaremos en DOAJ. Así que bueno, es nuestra revista desde el año 2000, que queremos mucho, y la verdad es hermoso contar con ustedes que nos sigan acompañando en este desafío editorial. Así que bueno, le doy la palabra a la doctora Navarrete y abrazo y los escucho con atención a todos y a todas. Y sí, esperamos contar con vos. A ver, estoy buscando acá nuestra pantalla. Bueno, perfecto. Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida a los presentes, a los expositores, a los invitados. Bueno, nos están avisando hasta último momento que como hay mesas de exámenes, van a tratar de ingresar en el momento que puedan, y lo mismo los estudiantes. Así que bueno, será algo un poco movido. Quiero dar las gracias, como siempre, a la Universidad de Palermo por darnos muchos espacios de crecimiento. Este es uno en el cual, bueno, tenemos una gran libertad para desarrollar nuestro perfil y nuestras inquietudes en investigación, pero este año la universidad ha abierto 9 espacios de participación en los que estamos tratando de estar presente, por lo menos hasta el momento, en 4. Hay uno que probablemente también se abra, bueno, depende de la salud de uno de los investigadores. Entonces, bueno, un especial agradecimiento a Fabiola y Alejo, que colaboran tanto con nosotros en la edición del cuaderno, y bueno, y a todas las autoridades que ya son amigos. Ya es realmente un lujo, un placer trabajar en la Universidad de Palermo y trabajar con todos los que están aquí presentes, que cada uno aporta desde una mirada muy particular. Así que muchas gracias a todos, y para no demorarlos más, vamos a empezar con las exposiciones. Nuestra organización de nuestro cuaderno actual, y que va a quedar también plasmado en nuestra ponencia actual, y va a quedar plasmado también en el cuaderno, es poder abordar desde el pensamiento esta relación espacio, tiempo y emoción, desde los espacios y desde el propio cuerpo, porque nuestro enfoque es desde la arquitectura y el diseño fenomenológicos. Entonces tratamos de abordar esa relación entre la emoción, el espacio, distintas clases de espacios. Vamos a estar escuchando acá a los expositores en distintos tiempos también, pero siempre va a estar presente la emoción.
Entonces, bueno, en primer lugar voy a presentar al doctor Luis Álvarez Falcón, quien va a abrir, como siempre, nuestras exposiciones. Voy a hablar breves palabras de cada uno para no quitarles tiempos de exposición, pero como el profesor está en España, le vamos a dar un poquito más de atención porque lo vemos solo una vez al año. Entonces, bueno, Luis es doctor en filosofía por la Universidad de Valladolid y es especialista en fenomenología, en teoría estética, en bioética y teoría del conocimiento. Él forma parte de distintas asociaciones que tienen que ver con lo fenomenológico. Entonces, él ha hecho una perfecta simbiosis entre filosofía fenomenológica y espacio arquitectónico, tiene numerosas publicaciones y para nosotros es un lujo tenerlos como expositor y como parte del cuaderno. Así que, bueno, Luis, tu palabra. Muchas gracias, doctora Sandra Navarrete. Es un verdadero placer volver a estar. Yo creo que si la memoria no me falla, es el quinto Sí, año, el quinto curso académico que estamos juntos, trabajando juntos. Muchas caras conocidas, por supuesto, gracias a todos los compañeros y compañeras presentes en este coloquio y, por supuesto, también al público. Y, como no, al Instituto de Investigación en Diseño, que organiza a través de la Universidad de Palermo esta Semana Internacional de Diseño tan importante, tan consolidada, ¿no? Y tan trascendente. De hecho, la estamos viendo ya en España, la estamos recibiendo en Europa y yo me siento orgulloso de haber iniciado todo un proceso de investigación desde hace 5 años que se ve reflejado sobre todo, como bien ha dicho la doctora Navarrete, en nuestros cuadernos de diseño, que son una publicación, en fin, envidiable, intachable, una publicación realmente importante y muy consultada además en el entorno. Y por supuesto, pues es un verdadero placer, gracias a la Universidad de Palermo, también a la Universidad de Mendoza, estar en este noveno coloquio internacional de investigación en diseño. Para mí es muy importante porque me habrán oído, me pueden oír hablar mucho de este evento de la Universidad de Palermo y de la Universidad de Mendoza, porque para mí son ejemplos de rigor, de trabajo y de honestidad. Me siento muy cómodo, me siento muy responsable, además, siempre con todo lo que hago con ustedes, ¿no? Bien, así. voy a hacer una síntesis rápida porque no me quiero alargar y no quiero quitarle tiempo a los compañeros y a las compañeras. En todas las publicaciones que hemos hecho en los últimos 5 años, sobre todo en concreto en mis publicaciones, hemos intentado contextualizar desde la filosofía fenomenológica aquellos aspectos que intervienen en la experiencia artística y en la experiencia estética, sobre todo en el diseño y en la arquitectura. ¿Por qué este interés, en mi caso, por el diseño y la arquitectura? Porque realmente la tecnología, la técnica, en definitiva, nos aporta recursos para poner en ejercicio aquellos dinamismos, aquellas efectuaciones que la subjetividad hace en la experiencia del mundo en general, pero sobre todo en los casos más extremos de experiencia, que son la experiencia artística en este caso, ¿no? Hemos hablado a lo largo de todos estos años de espacio, hemos hablado de tiempo, hemos hablado de simbolización, hemos hablado también de institución. Eh, el artículo que podrán leer en la próxima edición de los cuadernos de diseño lleva por título La espacialidad del tiempo, un esbozo fenomenológico de aproximación a la experiencia estética, artística. Todo surgió porque hace unos meses, en febrero, tuvimos pues un acontecimiento en Zaragoza, en España, sobre la obra de un artista español, de un artista aragonés, cuyo nombre es Santiago Arranz.
iniciamos una serie de conferencias que llevaban por título Conversaciones Espacio-Tiempo. Pueden ver además esa conferencia en la página web, en mi página web oficial. Les voy a dejar el enlace, pero en fin, lo pueden buscar perfectamente. Ahí aparece esa conferencia de la que parte precisamente este artículo, ¿no? Este capítulo, ¿no? Donde el asunto era abordar la espacialización del tiempo. Como ustedes saben, la espacialización del tiempo es un fenómeno que experimentamos fácilmente, por ejemplo, en la escucha musical, pero también se hace crítico y extremo en la experiencia del espacio, en la arquitectura y en el diseño contemporáneo. Con lo cual, lo que les voy a presentar en ese artículo, voy a compartirles mi presentación para continuar como todos ustedes. Entonces, ahí podrán ver, en primer lugar, una presentación que se divide en dos cuestiones fundamentales: los conceptos introductorios puramente fenomenológicos y luego lo que llamamos desde la filosofía fenomenológica una descripción fenomenológica. En esos conceptos introductorios, yo en este caso elegí 4 conceptos que están muy relacionados con el espacio general de las artes, pero sobre todo con la arquitectura y el diseño. Y son 4 conceptos que son comunes tanto a la técnica como a la experiencia artística como a la propia filosofía. El primero de ellos es el concepto de intervención. Y ahí pueden leer en qué consiste una intervención artística desde el espacio, desde el tiempo y desde la situación, ¿no? Desde lo que vamos a llamar el espacio vivido. Y cómo en toda intervención artística hay una apropiación. Una apropiación que aborda todos los elementos en la constitución de esa realidad, ¿no? Una apropiación del espacio, una apropiación del tiempo, y ahí tenemos todas las cuestiones acerca del arte efímero, ¿no? Y de todas esas intervenciones temporales, pero también una apropiación del espacio, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en la arquitectura y en la ordenación urbana, ¿no? Cómo intervenimos y nos apropiamos del espacio y del tiempo. En segundo lugar, busqué este segundo concepto, que es el de instalación. El concepto de instalación es un concepto que nos puede llevar a la confusión porque parece una cuestión más técnica, ¿verdad? Pero yo decía en esa conferencia que les comento que, por ejemplo, cuando nos mudamos de casa y entramos en una nueva casa, nos instalamos. Ese instalarse es un movimiento de estar en situación, es decir, de habitar, en definitiva, que es una palabra que aparecerá mucho en este coloquio esta tarde, seguro. Ese vivir el espacio, y por lo tanto ya no hablamos, como vamos a ver a continuación, de un espacio objetivo, de un espacio métrico, con distancias, ¿no? Con direcciones, sino de un espacio vivido, ¿no? Vivido, obviamente, ya les adelanto, desde la corporalidad, que va a ser fundamental y de la que hemos hablado también aquí, ¿no? De la vivencia del cuerpo como eje que va creando orientación y que va creando lugar, ¿no? Espacio de situación, ¿no? Espacio vivido, en definitiva. Bien, el tercer concepto es el de emplazamiento. Y ese concepto también es un concepto técnico, pero que enlaza con lo artístico y sobre todo con ese ser en situación, ¿no? Con el espacio y el tiempo, ¿no? En el que
creamos, ¿no? En el que habitamos. Y por último, el concepto de acontecimiento, que es un concepto que en la fenomenología, en la filosofía fenomenológica es fundamental, ¿no? Es el concepto de Ereignis, ¿no? En alemán. Es decir, una experiencia profunda que irrumpe en nuestro mundo cotidiano y transforma nuestra comprensión de este mundo, ¿no? Y además ese acontecimiento tiene mucho que ver con la historicidad y por lo tanto con la institución, ¿no? Con la historia. Y ahí vamos creando, ¿no? Ese mundo que habitamos, ese mundo que diseñamos, ese mundo que configuramos, se va haciendo actual, ¿no? Se va volviendo vigente e incluso pasa directamente a la historia como institución. Bien, y en la segunda parte del artículo podrán ver 4 cuestiones fundamentales. El núcleo originario de esta discusión, que es la espacialidad del tiempo. Una segunda cuestión, que es los huecos y los lugares de indeterminación. En arquitectura y en diseño, en general, es un asunto muy importante, como ya saben. En fenomenología, en general, tiene mucho que ver con las síntesis objetivas, pero también con las síntesis no objetivas, con las síntesis pasivas, que son la base de la experiencia artística. De hecho, esos huecos y lugares de indeterminación, por ejemplo, los vemos en las aproximaciones fenomenológicas a la literatura también. Y ahí tenemos corrientes en el siglo XX como la de la estética de la recepción, la escuela de Constanza, Husserl y otros autores que hablan de esos lugares de indeterminación y cómo esos huecos crean una rítmica espacial y temporal, que va a ser lo importante en este caso. La simbolización, es decir, cómo esa modificación del espacio y el tiempo pasa a el proceso de simbolización, entendiendo ya la creación de identidades, ¿no? Y ahí pueden imaginar, ¿no? En la arquitectura y en el diseño igual, ¿no? Esa simbolización acaba convirtiéndose, pues, en los grandes hitos que todos recordamos, ¿no? Desde la lata de Coca-Cola hasta el Museo Guggenheim de Bilbao, por poner algún ejemplo, ¿no? Y, por supuesto, en cuarto lugar, como les comentaba, la institución, la historia, cómo esa rítmica que creamos a través de la espacialización del tiempo y que juega con esos lugares de indeterminación, con esos huecos, acaba simbolizándose y acaba convirtiéndose en historia directamente. Bien. Por no alargarme nada más, me voy a centrar unos minutos sobre la cuestión de la espacialización del tiempo. Durante nuestros estudios en los 5 últimos años hemos hablado de esto, hemos hablado del tiempo y del espacio. Recuerden aquella famosa frase de Agustín de Hipona, ¿no? Aquella que decía: ¿qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé, ¿no? En la temporalidad, tal como la constituimos, podemos hablar en primer lugar de un tiempo objetivo, de un tiempo cronológico, cósmico, ¿no? Del mundo de los objetos, pero también hay un tiempo espaciado, un tiempo discontinuo. Decimos fenomenológicamente con protenciones que remiten directamente a retenciones y retenciones que remiten igualmente a protenciones, en presencia, en fases de presencia. Hablamos de una temporalidad espacializada, que es la temporalidad propia del arte. De la misma manera, esa temporalidad espaciada, que es meramente sucesiva, pero discontinua, no tiene una continuidad, que es el estrato del arte. Ahí se produce lo que llamamos el tiempo espaciado fenomenológico, que rompe la uniformidad homogénea y continua que caracteriza el tiempo en la actitud natural. Es lo que denominamos claramente una distensión entre el ya y el todavía.
Y el ejemplo, como les decía antes, es el ejemplo de la escucha musical, ¿no? Donde la carga del futuro que hay en el pasado y la carga del pasado que hay en el futuro coinciden en una extensión del tiempo, ¿no? En una espacialización del tiempo. Eso es lo que genera un ritmo. Ese ejemplo lo vemos claramente no solamente en la escucha musical, lo vemos en la escultura también. Por ejemplo, les recuerdo el Laoconte, ¿no? Que es un ejemplo claro, ¿no? Donde estamos reteniendo todavía lo que acaba de ocurrir y estamos anticipando lo que va a ocurrir en una especie de presente, ¿no? Extendido, ¿no? En una especie de presente espacializado. Cuando el presente amplía su presencia, mantiene ya lo que anticipa y conserva todavía lo que ha pasado. Cuanto mayor sea esa capacidad espacializadora, más potente será el ritmo. No solamente hablamos de la experiencia artística, como puede ser el caso de la arquitectura, claramente, ¿no? Y ahí el cuerpo, la subjetividad que entra en el espacio arquitectónico está anticipándose ya y está reteniendo. Pero lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso del funambulista, ¿no? Que es un caso muy claro. El funambulista no cae de su cuerda floja porque está generando espacio a la vez que anda, pero además está espacializando el tiempo, no tiene conciencia del tiempo que ha pasado y del tiempo que le queda para llegar al otro lado del alambre, ¿no? De la cuerda floja. Es decir, ahí está teniendo una experiencia similar a la experiencia artística. Lo mismo ocurre en la danza. Hemos puesto en otros casos el ejemplo de los bailarines de Pina Bausch, ¿no? No buscan direcciones, sino que van creando direcciones en su propia espacialización, a través de su corporalidad, de la vivencia del espacio en el cuerpo, y además no tienen conciencia del tiempo. Ese tiempo se ha distendido. Es lo que llamamos un cruce reflexivo, una articulación reflexiva entre el ya se sabe pero todavía y el no se sabe todavía pero ya. Esta es la clave de toda la experiencia artística. Si la desarrollamos en el caso del arte y en el caso de la arquitectura y el diseño, vamos a darnos cuenta que, en primer lugar, nos está hablando de nuestros propios dinamismos naturales para constituir el espacio y el tiempo, pero además nos muestra cómo esos propios mecanismos, dinamismos naturales en la constitución del espacio y el tiempo, los ejercemos, en el caso de la arquitectura y en el caso del diseño, como forma de compensación de nuestra vida diaria, una vida que tiende a perder riqueza, una vida que tiende a lo anodino, en algunos casos a lo que no tiene sentido, pero también como una forma de emancipación. Es decir, es la clave precisamente de la revolución artística, ¿no? Y la arquitectura, por ejemplo, a principios del siglo XX lo deja muy claro. Y por supuesto, Perdón, Luis, termino. Por me da supuesto, vergüenza no, decirte. termino. Por supuesto, una forma de subversión, es decir, de cambio de nuestra visión cotidiana y actual, y una manera de diversión que siempre es fundamental. Muchas gracias. Les Gracias, invito a la gracias. lectura del capítulo. Gracias. Claro que sí, muy interesante, muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir con el área del pensamiento, que es nuestro marco fundamental, porque bueno, todo existe, todo este desarrollo gracias a este acercamiento que tenemos a la fenomenología y a la filosofía. Vamos a seguir en esta línea de pensamiento con el doctor Eduardo Ovidio Romero, que es profesor de la Universidad de Mendoza, además es investigador categorizado, él está en la sede de Córdoba.
ya lleva 22 años trabajando con nosotros y es doctor en filosofía, es doctor en ética, magíster en administración de empresas, licenciado en filosofía y profesor de grado universitario en filosofía. Así que, bueno, muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos y, bueno, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Espero que puedan ver la pantalla. Me anticipé a compartirla. Sí, perfecto. Esto de poner a dos filósofos juntos suele ser peligroso en un congreso. Pero un No, gusto porque escucharte, son Luis. quienes abren la puerta. Eduardo, ¿podés ponerlo en pantalla completa? Sí, cómo no, con todo gusto. Creo que es la presentación acá. No, ¿Vale? ustedes son un lujo. Los filósofos para mí son los señores sabios. Son a quien debemos siempre recurrir. Así que gracias a ambos por estar presentes. Bueno, muchas gracias. Un gusto, Luis, escucharte. Eh, en algunas cosas estoy de acuerdo y en otras no, así que posiblemente podamos discutir, retomando ese viejo logo socrático que nos constituye. Así que les comento un poco, este trabajo es el resultado de una investigación sobre estructuras móviles que llevamos a cabo en la Universidad de Mendoza con, bueno, nuestro actual decano, Sebastián Serrani, Virginia Volonté y todo un equipo de investigación en donde se trabajó estructuras móviles y yo, desde mi rol de epistemólogo, básicamente, me centré un poco en qué era la movilidad en el proceso de comprensión. Y en este sentido desarrollé algo que tiene que ver con esto que intitula mi presentación, que es comprensión, estructura y temporalidad, que es parecido a lo que ha desarrollado Luis, pero desde otra perspectiva. Y que en la actualidad estoy trabajando con Beuchot, con Mauricio Beuchot, en la UNAM sobre hermenéutica analógica, solamente que no desde la analogía de proporcionalidad, sino desde la analogía de atribución, que según entiendo yo, tiene mayor rendimiento. Así que sin decir más, vamos a empezar. En primer lugar, podríamos preguntarnos cuál es la condición de posibilidad del sentido, ¿no? ¿Por qué es que hay sentido en el mundo, ¿no? ¿Por qué es que la semiosis no es ilimitada en el sentido de una semiosis totalmente equivocista, una deriva del sentido, ¿no? Y hay un dique, obviamente, que es la enunciación, pero tiene que haber otro dique que la controle del lado de la recepción, ¿no? Luis hablaba muy bien de Jauss, Issa, de la escuela de la recepción, de la estética de la recepción de Constanza. Y la pregunta es, Nietzsche tenía la intuición que la comprensión tenía que ver como con esa especie de chispa que surge cuando dos espadas se cruzan, ¿no? Pero hace falta dos espadas, hace falta por un lado la enunciación y hace falta por otro lado un proceso de decodificación hermenéutico comprensivo que haga que esa semiosis no sea totalmente equivocista. Porque de hecho con Habermas tenemos interacción comunicativa, es decir, no hay una interacción univocista como pretendió el positivismo lógico, por ejemplo, etcétera, Carnap, Hempel, etcétera, pero sí hay interacción comunicativa. Si estuviéramos en un mismo lugar, yo digo, hay una bomba, todos salimos corriendo, ¿no? Más allá que haya una reserva hermenéutica donde cada uno entienda por bomba cosas distintas, pero por lo menos el lenguaje sirve para realmente construir el mundo y para poder habitar en el mundo, in der Welt sein, ¿no? Y justamente la frontera del lenguaje es la frontera de nuestra comprensión, el lenguaje nicht hintergebar, como decía Heidegger, ¿no? Es irrebasable, aquello sobre lo cual yo no puedo seguir caminando. Entonces, este horizonte semiológico que tenemos, que está constituido básicamente por esa Verbogenheit, como le llamaba Wittgenstein, ¿no? Esa urdimbre, lenguaje y forma de vida, tiene que estar constituido, por un lado, con la enunciación, pero por otro lado, con un proceso de decodificación que yo pueda más o menos normalizar. De acá viene la cuestión. Fíjense, yo tengo esta pieza gráfica, ¿no? Yo soy profesor de estética en la Universidad de Mendoza y afortunadamente hay muchos estudiantes ahora que se han conectado, a los cuales les agradezco.
y que forman parte de un proyecto de investigación que hemos presentado, tengo esta pieza gráfica y puedo decir, en primer lugar, hay dos formas tradicionales de entender la analogía, ¿no? Ya Aristóteles decía que el ser se dice de forma analógica. En la tradición filosófica de Occidente ha primado la metáfora y nos hemos olvidado un poco de la analogía. Una es la analogía pitagórica, ¿no? La analogía básicamente de proporcionalidad, la proporcio, ¿no? O la similitud, lo que es proporcional o similar, que surge con el descubrimiento de los irracionales, de los números de infinitas cifras decimales no periódicas, y otra es la analogía de atribución, que es la platónica, en donde hay grados y hay un analogado principal que metonimiza, es decir, genera como una especie de algoritmo de contigüidad en analogados secundarios, ¿no? Esta es la discusión que tenemos con Beugeot, porque él entiende la analogía como proporcionalidad y yo como atribución, ¿no? Fíjense, si lo pensamos desde una estética analógica y pensando cómo es que se comprenden piezas gráficas, Luis hablaba de cuerpo. Yo cuando entiendo cuerpo en la diferencia husserliana post-girolingüístico tengo que entender, Luis, sí o sí, de alive, no de Körper, ¿no? El cuerpo está siempre apalabrado, por lo tanto el cuerpo también es un producto semiológico, es materia significante. No es el cuerpo físico, ¿no? Sino que es un proceso adintra de la terceridad semiológica. Bien. Entonces, entendiendo cuerpo desde este lugar, yo, por ejemplo, cuando veo esta pieza gráfica, me digo, pero ¿y qué es? ¿Todos los elementos semiológicos de esta pieza gráfica ocupan el mismo nivel de decodificación? No. Por ejemplo, desde la analogía de atribución platónica, podemos decir que acá tenemos un analogado principal, ¿no? Que nos permite la decodificación del resto de los analogados secundarios. Fíjense, yo acá hice como una descomposición. La soga o corbata, analogado principal que connota la comparación de la comprensión la comparación de la comprensión laboral con la soga de la horca, ¿no? Es decir, este sistema de producción, ¿no? En esta sociedad del cansancio, en donde sacrificamos nuestra humanidad en el altar de la producción, como dice Chulhan, ¿no? Y el resto de elementos compositivos de la pieza son analogados secundarios, pero que solamente se comprenden, y acá está lo móvil de la comprensión, de acuerdo a que yo coloque a la corbata o soga corbata como analogado principal, ¿no? Entonces, la estructura es móvil, la estructura de la comprensión es móvil porque depende del analogado principal que yo coloque en el proceso hermenéutico comprensivo de decodificación de una pieza gráfica, de un espacio, de un texto. Normalmente los problemas de generar consensos es justamente porque ese analogado principal, yo lo llamo también ordenador semántico, a Beugeot no le gusta el concepto, pero bueno, lo hemos discutido mucho, ese ordenador semántico me metonimiza en el sentido de generar contigüidad lingüística en toda la serie semántica que viene después, ¿no? Es decir, acá la soga genera un campo del sentido propio, ¿no? Que reduce muchísimo la polisemia y sintetiza elementos de campos del sentido, ¿no? Totalmente diversos, como una soga con un traje, con una flor, etc., ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo hay un ordenador semántico que me genera una metonimia, es decir, me genera como una especie de algoritmo posible de lectura, ¿no? Eso no es unívoco, alguien puede interpretar eventualmente otra cosa, pero realmente la polisemia se baja mucho y la función y el anclaje icónico que tiene ahí es alto, ¿no? Además, el relevo también si pensamos en Barthes. De lo que estamos hablando en este proceso comprensivo que en realidad abarca, esto es una teoría que se puede aplicar a la arquitectura, al diseño, pero en realidad creo yo que es una hermenéutica de la ciencia social en un sentido amplio. Es decir, cuando discutimos en torno a analogados principales, a ordenadores semánticos,
¿qué entendemos por algo? Por ejemplo, Luis habló de la estética de la recepción y habló previamente de Ereignis, ¿no? Acontecimiento, un concepto de Heidegger. De hecho, Heidegger tiene un libro que se llama Ereignis, ¿no? Ahora, yo puedo preguntar, bueno, pero ¿cuál es la Bebeuung von Möglichkeit? ¿Cuál es la condición de posibilidad del Ereignis, de comprender el Ereignis? Porque el Ereignis en un primer momento, Luis, no lo tenés a la mano. Es incomprensible, es algo que es una apertura del ser, ¿no? Una, ¿verdad? Una alegría, si querés, ¿no? Perfecto, ya voy cerrando. Pero vos lo tenés que comprender después, de alguna forma. ¿Cómo lo comprendes? Acordate de, en las palabras y las cosas, Foucault cuando cita a Borges, y ese cuento tan extraño de Borges donde va enumerando cosas totalmente discordantes, dice, ¿y cómo sé que esto es un cuento y no un delirio psicótico? Pensemos a la Reba de Freud. Bueno, porque tengo el ordenador semántico que me dice que es cuento. La recepción, ese horizonte de recepción que pensaba Yao Seiza, ¿no? Tiene que ver también en esos vasos comunicantes entre el horizonte implicado en la obra y el horizonte de recepción. Esto no lo tenía preparado, le estoy respondiendo a Luis. Tiene que ver con el analogado principal que me genera ese vaso comunicante y surge dentro de la teoría, si vos querés, de la estética de la recepción de la Escuela de Constanza, lo que ellos llaman función de obra. Sigo. Fíjense, acá tenemos últimos ejemplos de analogados principales. Piezas gráficas en donde el analogado principal, fíjense, aspirina, es tan fuerte que ni siquiera jugando, o sea, te cura el dolor de cabeza tan fuerte que hasta, ¿cómo es que se llama? Este juego americano, el Fútbol. rugby. ¿Cómo? El fútbol americano. O el Claro, otro, el no, de el bate. bueno, ese que se golpean Sí, sí, muchísimo, no sí, me sí, acuerdo. sí. Softball. Sí, no, Softball. Ah, ese es el del bate. Ujú. claro, vamos a esta, sino que fíjense, acá el analogado principal funciona, es esta zapatilla que comunica de una manera bastante unívoca, bajando mucho las posibilidades de polisemia y hace sentido que estos zapatos con taco son realmente cómodos. Y acá una salsa de tabasco que realmente debe ser muy picante por el analogado principal. Ese ordenador semántico que metonimiza el campo del sentido es justamente un matafuego. Fíjense cómo podemos, desde unir dos elementos distintos, de campos semánticos distintos, ¿no? Elementos discordantes dentro de la semiosis, y hacerlo funcionar dentro de un ordenador semántico, siempre y cuando haya un analogado principal claro. Eso es lo que hacemos siempre, equipo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en filosofía, en ciencias sociales, en realidad, cuando decimos que estamos descubriendo algo o pensando algo nuevo, ponemos en relación elementos preexistentes, pero los metonimizamos desde otro modo, ¿no? Desde distintos ordenadores semánticos. Ustedes ahora, cuando me escuchan a mí, están comprendiendo lo que yo digo, de acuerdo al background que ustedes tengan, más, menos, igual, etcétera, desde distintos ordenadores semánticos, que les genera como un caminito, como un algoritmo. Entonces, la comprensión no es ni univocista ni equivocista, la comprensión es más, tiene que ver más con bucles. Y eso se aplica, ahí sí, algo similar a lo que dijo Luis, a la función aprecup de Lacan, en donde en la temporalidad, similar a lo que sucede en la temporalidad heideggeriana, en donde prima el futuro o la protensión, dicho en términos husserlianos, fíjense, hay un sujeto instituido, supónganse, pensemos con Lacan, el caso del hombre de los lobos de Freud, la neurosis obsesiva, hay un sujeto instituido que presencia el coitus a tergo de sus padres. Freud pensaba que el trauma psíquico era como un contagio biológico directamente, que lo veía y te enfermabas como te enfermaba de una gripe, yo estoy engripado, de hecho. Pero Lacan va a decir, no, es justamente un instituyente al futuro, que es este sujeto 2, que es el mismo sujeto, el mismo siempre en términos relativos, que como no puede simbolizar, vuelve hacia el pasado y traumatiza. Fíjense cómo la temporalidad del psiquismo es una estructura móvil.
Miller pone un ejemplo muy bonito de esos juegos que hacíamos cuando éramos chicos, seguramente muchos de acá lo hemos jugado, que había que armar un rompecabezas porque en el centro le faltaba algo, ¿no? La estructura móvil de la temporalidad en tanto que comprensión, ¿no? Es porque en el centro del proceso comprensivo hay esa falta, pero esa falta no porque no haya algo, sino porque está sobresaturado de determinaciones, dicho con Lacan o con Laclau, ¿no? Tengo Entonces, que cortarte, Eduardo, por depende qué favor. ordenador semántico coloco, esto nada más, depende qué ordenador semántico coloco, va a ser el proceso comprensivo y la construcción incluso de la propia temporalidad. Muchas gracias y perdón, Sandra. Sufro con este papel de limitar y coartar la expresión de la gente. Bueno, a alguien le toca ser el malo de la película. Exacto. Bueno, de acuerdo al hilo argumental que hemos armado, porque, bueno, esto no pueden ser solamente capítulos inconexos. Entonces, bueno, en este orden vengo yo porque iba a establecer un puente entre lo filosófico y lo arquitectónico. Una anécdota es que cuando estuvimos en Palermo con la presentación de los investigadores, hubo una exposición muy abrumadora. Entonces Sebastián me dijo al oído, lo único que deseo es que no te toque a vos ahora. Y dijeron, Sandra Navarrete. Pues Seba, esta es la misma situación. Yo me levanto y me voy, porque después de lo que hemos escuchado, lo mío es muy naif. Pero bueno, ha intentado ser didáctica la presentación. El artículo, bueno, tiene mucha más desarrollo. Y para ser hipersintética, voy a ir muy rápido. Así que, bueno, en este caso, Seba, vos controlame el tiempo, please. Bueno, vamos a compartir pantalla. No me voy a presentar porque sería redundante. No, ya me conocen, así que no voy a hacer ese papel. Bien, a ver, ahora lo quiero poner perfecto. ¿Están viendo la pantalla completa? Bien. Perfecto. Bueno, esta investigación trata sobre recuerdos, espacio y tiempo. O sea, de espacio-tiempo, ¿qué puedo decir que ya no hayan dicho? Cito algo de la filosofía de algunos de los autores que nos han impactado más directamente sobre la arquitectura, como Heidegger en Ser y Tiempo. Obviamente él presenta este entendimiento del tiempo influenciado por nuestra comprensión del espacio y del futuro, o sea, el Dasein. Se es ahí. Sartre plantea la angustia existencial, lo inevitable, más fácil, de la realidad de la propia mortalidad, o sea que habla de un tiempo acotado, en un espacio también específico que es el ser con, así como Heidegger había dicho el ser ahí, bueno, Sartre plantea el ser y la nada, y esto nos lleva también a pensar en la existencia frente a la posibilidad de la no existencia. Y Merleau-Ponty, nuestro líder, digamos, de la fenomenología desde lo corpóreo, argumenta que percibimos tanto el espacio como el tiempo a través de nuestros sentidos y de nuestra corporalidad. Nuestro sentido del tiempo se forma a partir de nuestras experiencias vividas. O sea, como él mismo lo desarrolla, esto es subjetivo, es personal, hay una propia construcción del tiempo y del espacio. Y esto también es muy importante para la arquitectura desde la fenomenología. O sea, entra con mucho más protagonismo el ser, la persona que va a habitar nuestros espacios, que los propios espacios, que la propia arquitectura. Y hablando entre esta relación de espacio, tiempo y arquitectura, vemos cómo esto del tiempo se establece con una conexión con el pasado, manipulando el entorno físico, manipulando la arquitectura como objeto, incorporando elementos que evocan memorias colectivas.
la imagen corresponde a las ruinas de San Francisco de Mendoza, donde veo una magistral coexistencia del pasado con el futuro, o sea, una hipertecnología que está apuntalando ese pasado. Entonces, el diseño arquitectónico puede influir en la percepción del tiempo. Podemos afectarlo para bien o para mal, creando espacios que generen una sensación de continuidad histórica. La memoria individual y colectiva en la configuración del paisaje urbano y rural, o sea, de ambos espacios somos responsables, y obviamente la preservación del patrimonio, que significa no olvidar el pasado, darle un espacio fundamental en el presente y una proyección hacia el futuro. Solo un arquitecto voy a citar, por falta de tiempo, Daniel Libeskind, pero hay mucha materialización arquitectónica en torno al recuerdo a partir de los memoriales y de arquitecturas conmemorativas. Entonces, en el Museo Judío en Berlín, él trabaja a partir de la descomposición geométrica de la estrella de David, algo que viene en la memoria colectiva del pueblo judío. Utiliza formas angulares e intersecciones para evocar la experiencia del Holocausto, que tiene que ver con heridas, con cicatrices, con formas, lo agudo, los ángulos, están siendo agresivos en un espacio arquitectónico. Entonces, hay también una intención metafórica. Crear espacios que conecten al visitante con narrativas históricas complejas, pero no desde la descripción, no poniendo cuadritos diciendo acá pasó, acá, no, poniendo al visitante en la experiencia del transitar del pueblo judío. Entonces, de esa manera los invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y sobre el impacto en nuestras vidas. En el siglo XX, esta huella es fundamental y creo que se proyecta hasta el siglo XXI. Y ya entrando en el tema de recuerdos, que es lo que tomo para establecer esta conexión, podríamos hacer una diferenciación. Memoria es el archivo de vivencias y conocimientos, es todo lo que almacenamos. El recuerdo es el estímulo que activa la memoria para revivir ese pasado olvidado. Y cuando hablamos de estímulo, ahí inmediatamente hacemos la conexión con el fenómeno. O sea, se nos presenta y es un disparador. ¿Y por qué existe esta conexión? Podríamos decir que el estudio de cómo se realiza esta corporalización del estímulo y la reacción motora y de ahí la construcción de la memoria a través de lo que estamos aprendiendo en neurociencias. Las imágenes, los sonidos, los olores evocan poderosas memorias cargadas de emociones muy intensas. Y ustedes pueden ver en el diagrama, en las distintas cortezas, la corteza visual primaria, la corteza somatosensorial primaria, que está muy cercana al hipocampo, que es la estructura encargada de almacenar los recuerdos. Entonces, hay hipótesis sobre esto, que el hecho de que la misma parte del cerebro está a cargo de procesar la información sensorial también es responsable de almacenar recuerdos y memorias. Entonces, acá está unido todo lo que tiene que ver con los estímulos sensoriales y cómo el cerebro los procesa y los almacena. Esto de los recuerdos, espacio y tiempo se nos presentan en numerosos relatos desde siempre, novelas, poemas que exploran recuerdos, y esto constituye hilos argumentales muy importantes en diferentes historias, ya sean de ficción o de realidad. Cito solamente La Casa de los Espíritus, donde la casa, el espacio, es un símbolo cargado de recuerdos.
4 generaciones que van transmitiendo de manera política, ideológica, pero también de manera mágica, a través de espiritualidad y de trascendencia. Entonces, también en el campo de la literatura se establece esta conexión recuerdo-espacio-tiempo. Y podríamos decir como síntesis que el proyecto moderno de la modernidad del siglo XX ha albergado el intelecto y el ojo, pero ha dejado sin hogar al cuerpo y al resto de los sentidos, así como a nuestros recuerdos, nuestros sueños y nuestra imaginación. Cito a Juhani Palahma. Nada más, gracias. Bien. Ahora dejo de compartir y en nuestro orden, perdón porque tengo 25 pantallas abiertas. Si no, y bueno, a ver, acá me avisó Inés Tonelli que está con un problema de salud que no pudo ni siquiera mandarnos su PowerPoint como para poderlo presentar, así que vamos a tener que esperar a la publicación del libro. Entonces, así, acá sí aparece Lorena Mancini, que hace este mismo ejercicio sobre las emociones y los recuerdos de viajeros en el tiempo. Lorena se nos ha sumado al equipo recientemente, ya desde el número anterior. Ella también es doctora en arquitectura, es investigadora del CONICET y tiene numerosas publicaciones dentro de este ámbito de la experiencia del espacio. Así que bueno, Lorena, te dejo a cargo de la presentación. Muchísimas gracias, Sandra. Voy a compartir un segundito, por perdón, favor. ahí está. Sí, ahí está. Sí. Increíble, mientras comparto, increíble, Sandra, la sincronía entre lo que comentaste con lo que voy a decir en este momento. Ay, Dios mío, mi computadorita, denme un segundito, por favor. Sí, yo sufro también con la tecnología, no te preocupes. Uno trata de que esto fluya y no se note, pero como les digo, tengo 1000 pantallas abiertas y cosas. Bien. Bien, ¿ahí lo están viendo? Sí, podés ponerlo en ¿Sí? pantalla completa. ¿Se ve? Perfecto. Sí, perfecto. Bien. La investigación que voy a presentar se encuentra en proceso y se titula Emociones de viajeros en el tiempo. Curioso título. El caso del paisaje de los valles andinos centrales en 1810-1910. ¿Qué es esto? Para poder posicionarnos en el tema, tenemos un macro marco conceptual que proviene del observatorio que coordino junto con Cristina de los valles andinos centrales, donde estudiamos el paisaje patrimonial. Esto tiene grandes dimensiones de análisis interrelacionadas, donde se conjuga la dimensión material en conjunto con la dimensión histórica, porque el paisaje es una condensación y creación cultural en el tiempo, donde la naturaleza y la cultura se encuentran imbricadas, y a su vez el paisaje se transforma en paisaje de esta macro red de relaciones desde la percepción, desde un ser en contemplación de su territorio. Pero cuando hablamos de esa percepción, que nosotros vemos como si estuviera pasando en el aquí y ahora, nos vincula a una percepción mediada a través de los sentidos organolépticos, ya sea el tacto, el oído, los aromas, el gusto, pero esa percepción y esos sentidos es un constructo cultural también, y que provienen de una memoria colectiva. Pero esa memoria colectiva, ¿cómo decodificarla para poder comprender nuestra hora, que es la base que a nosotros nos posiciona para decir que este paisaje es valioso para nosotros y por tanto patrimonial? Nuestra pregunta es, ¿qué relación hay entre los sentidos, la memoria colectiva y lo que consideramos patrimonio? Eso nos llevó a definir un objetivo general, que es analizar la dimensión perceptual del paisaje en clave histórica,
focalizándonos en las emociones y sensorialidades de los viajeros en su tránsito por los valles andinos centrales de Argentina y su relación con la memoria colectiva que representa el paisaje patrimonial. La hipótesis hasta el momento es que las emociones y su vínculo con lo sensorial son productos culturales socialmente construidos propios de una determinada época histórica. No obstante, estas nutren la memoria colectiva que está representada por lo que una comunidad selecciona como patrimonio. ¿A qué me refiero con todo esto? La emoción en vínculos con los sentidos nutre la memoria colectiva. ¿Desde dónde nos posicionamos momentáneamente? El estudio de la emoción como constructo es teniendo en cuenta a Coronado Schmidt y Smith en el de 2007, y la memoria colectiva basándonos en el clásico Hallwatch y actualmente a Betancourt Echeverry. Pero, ¿cómo vamos a hacer para poder decodificar esta memoria colectiva que nosotros consideramos desde nuestro presente como un todo, siendo que se ha construido desde el tiempo? ¿Cómo llegamos a poder percibir o llegar a conectar con lo que oían, con lo que veían, con el tacto, con el gusto, con el olfato? ¿Dónde? En las narraciones. Las narraciones, ya sean de viajeros como de documentos de personas que vivían en esa época. Fíjense la época, 1810-1910. Es un tipo de lectura narrativa muy descriptiva, donde el contenido que hay en ellos nos nutren de un montón de elementos que nos permiten decodificar estos sentidos. Que si uno confronta estas palabras claves, estas emociones claves en conjunción con la característica que se observa en el paisaje, vemos cómo muchos de ellos han continuado hasta la actualidad y son consideradas de valor patrimonial. No quiero decir que por el hecho de que estos viajeros plasmaban en los textos estas emociones, esas emociones puntualmente son lo que transformaron lo que consideramos patrimonio ahora. No, no me refiero a eso. Estas narraciones nos permiten a nosotros llegar a comprender los sentires y los sentidos que tenían las personas de este momento. Es un canal. Aquí muestro un pequeño ejemplo de Hermann Buchmeister en su trabajo Puchero, Caracú y Moscatel de la Buena. Ya el título nos muestra sus emociones. En Mendoza cuando estuvo en 1857. Él narra, largas y polvorientas calles bordeadas de apretadas hileras de álamos corren en todas direcciones alcanzando ciertos rumbos. No voy a leer todo porque no me quiero extender, pero si ustedes ven, él ya menciona árboles, sensación de espacialidad, la tierra en el aroma, los frutos, las verduras, gustos que nosotros conocemos y perduran y sabemos que son los de ellos también. Todo ello, todas estas emociones en torno a estos temas, como por ejemplo May Crommelin, una viajera inglesa, decía que ella iba a recordar de Mendoza el follaje, el agua corriendo y los asientos en los puentes de las acequias, nos permiten comprender claramente esos sentires y cómo estos han perdurado en el tiempo y son lo que le otorgan cuerpo a nuestra memoria colectiva, que terminan transformándose en un gran valor identitario que le dan cuerpo a lo que consideramos patrimonio. Si analizamos estos sentires y analizamos las continuidades que tienen estas emociones a lo largo del territorio regional, podemos ver que también han sido compartidas por otros lados, ya sea en otras provincias como Mendoza, San Juan y La Rioja. Y si hacemos un análisis de las características materiales, vemos que las fronteras en el paisaje, prácticamente las fronteras administrativas son inexistentes. Por lo que el estudio de este tipo de conocimiento de los sentidos hacen que podamos conectar con nuestro territorio y comprenderlo desde una manera más profunda. Eso es todo y por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias por ser breve. Tu trabajo es tan abundante que me imagino que ha sido todo un esfuerzo, pero bueno, ya después lo vamos a leer. Ahí te vas a poder explayar.
Bien, gracias Lorena. Sí, no es extraño que coincidamos, es como que vamos teniendo una atracción entre quienes coincidimos en esta mirada, esta perspectiva del mundo. Y ya entrando en la cuestión del espacio, le vamos a dar la palabra al equipo de Sebastián Serrani y Virginia Volonté. Ambos son magíster, ambos son investigadores de la Universidad de Mendoza, ambos son autoridades. Sebastián es decano, Virginia es la directora de la carrera en Córdoba. Así que bueno, es un gusto, un honor, porque además yo los presento desde su trayectoria académica, pero en todos los casos aquí presentes hay también un fuerte lazo de amistad y de afecto, que creo que también es la clave de la construcción del conocimiento fenomenológico, ¿no? De eso se trata, de lo intersubjetivo. Así que bueno, les cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Estoy yo. Así. ¿Cómo es? El Creo micrófono. que... Buenas tardes, ahora sí. No, Mira, estoy viendo, no sé el resto. ¿Están viendo la proyección de la pantalla? Ahí Ahora estamos bien. sí. Ahora sí. Exacto. Sí, va. Sí, exacto. Bueno, perfecto. Bueno, un gusto estar aquí. Entonces, bueno, tomando lo que Sandra decía recién, podríamos decir entonces, no es sin afecto, y no es sin afecto personal y no es sin afecto institucional. Por ello, el primer agradecimiento es para la Universidad de Palermo, al decano Oscar Echeverría, que nos ha abierto un espacio de trabajo y que se viene construyendo desde hace tiempo con la Universidad de Mendoza, a Fabiola, a Adrián, a todo el equipo que hace que esto sea posible. Y tomando lo que decía Luis Álvarez Falcón, permiten este acontecimiento. Digamos, acontecimiento en tanto también estas cosas que suceden entre nosotros y más allá del espacio físico. Quiero nuevamente agradecer a Sandra este trabajo de convertir en investigación términos, palabras que en otra época estaban fuera de este sistema, fuera de esta estructura, y con el paso del tiempo y con la recurrencia de estos encuentros empezamos a entender y a encontrar claridad de investigación en términos como emoción, espacio, subjetividad, fenomenología, etcétera. Hay ahí en la elección del tema una invención y un camino por sembrar. Bueno, este artículo nace de estructuras móviles, como dijo Eduardo, es decir, que una investigación potencia otra serie de situaciones. También compartimos aquí eso. Espacio, cuerpo y movimiento, cuerpo, espacio y movimiento y espacio, pasemos a la otra, ¿vir? Y la realidad que cuando pusimos el título debíamos mover los términos porque siguiendo con el orden de los términos y el orden de comprensión, colocar espacio al principio, al medio, al final, cuerpo al principio, al medio, al final, permite distintas variabilidades y comprensión antes de iniciar el juego. Hablaremos entonces en este artículo de moverse, pero ¿qué se mueve? Se mueve el ser. Ahí hay una obra de Julio Leparc que en realidad la obra es el movimiento, ya no es ni el objeto en sí, sino el movimiento que se pueda producir, o sea, se está diseñando el movimiento como obra de arte. Ese es un detalle inicial para poder adentrarnos en el artículo, un artículo en el que estamos construyéndolo, con lo cual lo que vamos a ver ahora es como desarmar, hablando del cuerpo, desarmar un cuerpo y de qué se está construyendo. El ser como obra de arte, el ser en tanto movimiento, esa potencia de compartir estos procesos, pero las palabras cuerpo y espacio hay que entenderlas en principio como estructuras físicas expuestas ante un verbo, espacio, cuerpo, movimiento, el cuerpo y el espacio movido. De modo más laxo y como principio de un desarrollo posterior, llamaremos cuerpo a una figura o una estructura determinada por un lleno,
para entendernos, para poner una figura. Y al espacio una estructura determinada por un vacío. Ambos, Eduardo, siempre apalabrado, claro está. Poner a mover un cuerpo, sacarlo de su estado estático. Ese es el sentido ensanchado, el sentido poético. La poiesis, el acto de crear, dotar de vitalidad y de movilidad a un cuerpo. Bueno, es una situación que ya fue bíblica. El caso de Lázaro y la particular manera de dar vida que implica el acto de mover. Lázaro recibió la siguiente orden. Luego, con voz potente, Jesús dijo, Lázaro, sal de ahí. Lázaro, levántate y anda. Lázaro, muévete. Atados con vendas en las manos y pies, la cara envuelta en su sudario, Jesús le dijo, desátenlo para que pueda andar. La idea de cuerpo en movimiento está ligada a la vida, a la idea de dar ánima, vitalidad a los cuerpos. Hay en principio una figura, una extraña figura ligada a la vitalidad. Las cosas están vivas y se mueven, si pueden tener alguna relación con el movimiento. Compartiremos entonces a continuación la estructura y las ideas que estamos desarmando y desarrollando con Virginia en relación al primer sentido de los cuerpos y sus potencialidades de movimiento. Y al decir de André Breton, ya cuando quizá cansado de la cultura del arte clásico, dijo, no hagamos más nada, salgamos a caminar por la ciudad, diciendo, dejadlo todo, salid a las calles, salid a caminar, salid a moverse. Vir. Bien, bueno, yo continúo con la introducción de lo que nosotros habíamos planteado en esto de movimiento, cuerpo y espacio. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bien. Desde una mirada contemporánea, podríamos decir que observando el espacio percibimos un universo donde contiene límites fijos, límites físicos y además múltiples relaciones y movimientos que ocurren dentro de él. Esta mirada nos abre a explorar la conexión entre cuerpo, movimiento y espacio, que a través de lo poético abre muchas variables, múltiples variables, entendiendo que en la producción del conocimiento, lo poético nos permite experimentar los sentidos. Y también, no solamente las artes, sino extraer conocimiento empírico de cada una de las experiencias. La palabra movimiento proviene del latín movere, que significa mudar algo de un lugar a otro. Y miento, que es instrumento, medio o resultado de. De esta forma, el movimiento implica tanto una acción como un efecto, abarcando la interacción dinámica entre un cuerpo, fuerza, y el espacio que lo circunda. Aquí con Sebastián hemos empezado a hacer como un glosario para poder entender también este fenómeno, definiendo algunos de los elementos que para nosotros son importantes en este espacio de trabajo. Movimiento, que es desplazamiento, como acabamos de decir, de un cuerpo en el espacio, entendido como una acción que implica una transformación del entorno y del propio cuerpo. Y en este sentido, si bien la fotografía que vemos en esta placa es de Theo Jansen, es ilustrativa, todas las imágenes que hemos colocado en la presentación van en relación no tanto a la palabra que la circunda, sino de los conceptos que vamos trabajando y de las referencias que nosotros tenemos para la elaboración de este artículo. El espacio, que es el entorno que contiene el cuerpo y es modificado por su movimiento, siendo tanto continente como contenido en la interacción dinámica. En este artículo estudiamos las posibilidades que ofrece el movimiento de un cuerpo y sus características en relación al espacio. Preguntas de sentido. En esta imagen podemos ver una obra icónica de Víctor Gripo, un artista argentino que no sé si lo conocían, seguramente que sí, saca energía de las papas, que es un elemento muy popular y eleva su significado. Y en ese sentido, en el encontrar en el pensamiento, nos hicimos una serie de preguntas y dudas a las que nosotros queremos responder a través de la investigación en este espacio. El acto de mover, ¿a qué refiere? La idea de espacio como cuerpo implica una reciprocidad en la relación, donde el espacio no solo contiene, sino también es contenido y afecta también al movimiento humano.
¿Puede el espacio actuar como un contenedor, transformarse continuamente por la presencia y el movimiento de un cuerpo? ¿Cuál es el sentido de mover un cuerpo? ¿Cómo estos movimientos vinculan al cuerpo, al contenido, con el espacio, continente? El universo invisible que se desprende del espacio puede potenciarse. ¿Cuáles son esos trazos que desprenden al realizar el movimiento? Y así fuimos caminando y andando hasta que llegamos a un segundo estrato en nuestra breve explicación de que cómo sería construir un artículo, cómo sería construir este artículo. Y por eso pusimos la imagen de la pipa de Magritte. Magritte. Gracias a ambos. Bien, el diseño de cómo realizar o entender el pensamiento con un proyecto de arquitectura y sus fundamentos y una operación de proyecto. Puntos de partidas múltiples que permiten indagar sobre el cuerpo y su estructura de movimiento. Construir conocimiento a partir de... ¿De qué? De la observación, el contemplar, el detenerse, el permanecer en el tiempo y asimilar los fenómenos que vemos. ¿Cómo? A través del registro de escritos. Y cuando hablamos de registro y escritos, no hablamos simplemente de tomar notas, sino de dibujar, sacar fotografías, hacer collage, maquetas, experimentos. ¿Cómo? También a través de un espíritu crítico y intentando reflexionar y extraer conocimiento a través de cada una de las experiencias. Uy, se cortó. ¿Vir? ¿Qué? Bueno, ahí está, se Claro. dejó de compartir. Pero bueno, ¿hay Bueno. algún comentario mientras seguís compartiendo? ¿Algún comentario sobre Queda la... un minuto, queda Queda un un minuto. minuto. Bueno, hago un comentario sobre la pipa, en donde generalmente la relación de lo que se dice sobre lo que se ve, haciendo un poco de eco a toda la presentación del Eduardo, a la movilidad que existe en eso, en donde en ese artículo pareciera ser que está primero la pipa y después la frase, es la situación normal. Pero puede ser al revés, a veces con las imágenes podemos contradecir las palabras. Entonces no hay una relación de literalidad, y esa relación de literalidad es el principio del movimiento del pensamiento. Entonces ahí hay un juego en esa figura de cómo ir construyendo pensamiento. No hace falta, Bill, creo que podemos cerrar por el tiempo. La última parte tiende a las reflexiones, que es cómo llegamos a dos hipótesis de trabajo que tiene que ver con, básicamente, hipótesis de construcción del artículo, pero lo estamos haciendo tal como hacemos en el taller, con maquetas y con dibujos y con gráficos y con fotografía. Llegamos a la idea de generar espacios inmóviles justamente a partir del movimiento como principio. Móviles, por un lado, de los objetos y por el otro lado, del sujeto como elemento móvil. Es decir, que sin movilidad del cuerpo no habría posibilidad de producir conocimiento. Bueno, esa es la figura, por ahí estamos y bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Muy Sandra, bien. que no te había podido. No, gracias a ustedes. Bueno, siguiendo en este tramo del argumento, ahora vamos a escuchar a un nuevo investigador que se ha sumado a nuestro equipo, que es el maestro en arquitectura Donovan Lomelí Mendoza, profesor de la Facultad de Arquitectura en la UNAM, cuya tesis de posgrado fue muy interesante, una crítica de la individuación en la praxis del diseño. Y bueno, y hoy va a realizar también otro aporte y nos permite estrechar lazos también con México e ir generando otra comunidad más amplia. Así que bueno, Donovan, te escuchamos. Muchísimas gracias. Voy a comenzar a compartir pantalla. ¿Cómo no? Me avisan si se ve. Sí, ¿Sí? perfecto. Sí, sí. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por la posibilidad que me ha brindado esta comisión, por no solamente, como decía, estrechar lazos, sino también empezar a visibilizar la producción teorética que se está haciendo sobre diversos temas también en la facultad, en el posgrado y en el campo de conocimiento donde pertenezco.
donde pues a mí me ha tocado por ahora ser como el portavoz, pero detrás de mí hay un equipo grande de personas, de investigadores, de colegas de trabajo que somos arduos en este asunto investigativo. Bueno, como ya lo mencionaba la doctora, entendemos que la investigación pues, nos permite de entrada problematizar algunas acepciones que como gremio hemos consolidado, simplemente con el fin de actualizar diversos enfoques de reflexión que nos permitan pensar desde otras coordenadas aquello que hacemos. En específico, pues vamos a abordar esta énfasis sobre la noción de espacio y su vínculo que ha tenido en cómo se piensa en la disciplina arquitectónica. Provisionalmente, quédense con el nombre que lo hemos llamado espacialidad e intersubjetividad en el ámbito arquitectónico. Para lograr conducirlos de cómo pasamos de problematizar la acepción de espacio a estudiar el fenómeno de la espacialidad y su vínculo con la actividad de diseño, pues debemos trazar un camino que dividimos en 4 momentos. Y el primero pues inició muy sencillo y muy básico, preguntándonos cómo es que se entiende el espacio en el ámbito arquitectónico. A partir de una revisión histórica en diferentes textos, encontramos sobre todo con el doctor Alberto Pérez Gómez, que nos señala que a partir de la institucionalización que tuvo la enseñanza en arquitectura en los primeros años del siglo XIX y sobre todo el contexto filosófico moderno donde se inscribe esto, influyó a pensar que el espacio es fácil de representar en sistemas de geometría descriptiva, capaces que son capaces que nos describen las proyecciones ortogonales de un futuro edificio. Esta tendencia, lo único que nos deja notar es que entiende al espacio como algo medible a través de un sistema geométrico, algo que diríamos los arquitectos aparece en los planos. Siguiendo con esta teorización, también encontramos, por ejemplo, que arquitectos como Joseph Montaner ha declarado también que el espacio arquitectónico es sobre todo cuantitativo, que se despliega mediante geometrías tridimensionales. Pero sobre todo quiero hacer notar esto que menciona. Él nos dice, es una construcción mental, lo que nos lleva a pensar que entonces el espacio es algo causal de la mente del arquitecto. Colegas, si nos inscribimos en estas 2 acepciones de espacio, lamento informarles que estamos bajo signos de una subjetivación, es decir, bajo signos de asumir y creer que todo nace desde el sujeto y en este caso desde la mente creativa del diseñador. Por eso es que en algunos textos el investigador Román Esqueda nos va a hablar que esto refuerza la idea de que diseñar es exteriorizar un espacio de tipo arquitectónico que nace de una subjetividad, es decir, de la mente de un arquitecto. Lo que es problemático de asumir este posicionamiento es que refuerza que somos el centro de nuestra actividad y es a partir de nuestros conocimientos el cómo, dirían algunos, se diseña el espacio. Bueno, esto para el ámbito, precisamente reconocer esta herencia cartesiana sobre la noción de espacio, solamente nos habla de una de las tantas visiones que ha prevalecido en las prácticas de diseño, lo que nos llevó a pensar en un segundo momento cómo caracterizar un enfoque alternativo del espacio de herencia cartesiana. Para ello, les voy a mostrar unos breves segundos de un video que ocupo sobre todo con profesores, que ocupo con estudiantes para poder un poco problematizar este supuesto. Veamos unos segundillos rápidos. Entonces tú entrarías aquí, todo esto tendrías techo, ¿no? Para entrar por la cámara, el baño, todo esto tendría que el mueble quizás tendrías que mover un poquito, entonces tendrías un ventanal y te meterías a la recámara de tu hija. Es que eso no está mal, ve así un pequeño patio. O sea, lo único que se sacrifica, pues es la tarita. Para cuando vayan fuera conviviendo y tengan que organizar. Fíjense cómo es interesante, de muchas cosas que podemos comentar, cómo se empieza a problematizar el diagrama lineal que mencionábamos. Y por eso es que lo traemos a propósito
de la presentación, porque me permite ejemplificar empíricamente la tesis a la cual conduce el artículo. Es decir, que diseñar lo arquitectónico es una producción emergente donde se interrelacionan subjetividades, objetividades que convergen de diversas experiencias espaciales encarnadas. Es decir, una intersubjetividad. A modo diagramático, lo que intentamos en el artículo es explicar este diagrama, que es la propuesta descriptiva para poder dar una alternativa a este diseño con herencia cartesiana. No lo vamos a profundizar hoy por el tiempo, pero quédense con el énfasis en esta relación donde ya no es en pensar el cómo hacemos el plano, sino más bien para quién lo estamos haciendo. Entonces, este acercamiento se generó a partir de la obra de los principios para una nueva ciencia de Giambattista Vico, quien fue de los primeros en criticar esta racionalidad cartesiana. Si bien no entra en una línea fenomenológica, sí la podemos considerar como proto-fenomenológica, porque origina que el establecimiento de una comunidad es lo que permite esa racionalidad en comunidad. Curiosamente, John Dewey, que es uno de los biosemiotas que también revisamos arduamente, nos va a decir que las cosas precisamente que se experimentan en el mundo no se reducen a la experiencia misma, sino que además se encarnan en las estructuras del ambiente. Yo sé que a partir de ahora, pues es como unas palabrotas. ¿Qué nos está tratando de decir? En síntesis especiosa, esto nos permite replantear que el espacio no es un mero producto del pensamiento de una subjetividad, sino de una interrelación de subjetividades que espacializan conforme a sus experiencias encarnadas en el mundo. Por tanto, una manera de poder ejemplificar esta tesis teórica la obtuvimos en el proyecto 10.1 del fotógrafo Gilles Bourban, quien nos hace un poco el análisis de cómo pueden, a partir de un mismo entorno, con unas mismas características materiales, las espacialidades, o diríamos los ambientes, se diversifican en tanto que los agentes habitadores espacializan y encarnan esas estructuras. Y esto es bien interesante de reconocer porque nos permitiría entender que entonces no hay una universalidad del espacio arquitectónico. Para ir finalizando, ¿cómo es que entonces esto lo llevamos o este acercamiento intersubjetivo nos permite pensar la actividad de diseño que realizamos? En primero, pues nos permite hacer una crítica al reduccionismo cartesiano, porque implica reconocer que lo diseñado no es un espacio medible con características que derivan de manera automática de una subjetividad de quienes lo diseñan. Esto es un poco complicado de entender, pero se ejemplifica con esto, es decir, que el espacio no es este producto de dimensión cartesiana que lo hemos denominado cotidianamente en nuestras academias. Por el contrario, lo que estamos invitando a reflexionar a los estudiantes es que lo que hacen con la actividad no son productos, sino producciones donde están implicados de manera interactiva subjetividades y objetividades que encarnan y han encarnado diversas experiencias espaciales en el mundo. Esto nos deja una agenda investigativa para reconsiderar que la enseñanza del diseño debería enfatizar más en cómo, para quién se desarrolla y no tanto en cómo se producen esos objetos. Esto es difícil de empezar a conjeturar porque puede que no le guste a los materialistas que consideren que la actividad es solamente plasmar ideas. Lo que estamos precisando es que lo arquitectónico del diseñar no es una causalidad efectiva, sino una emergencialidad que se precisa en su producción. Con esto, espero haber atendido el tiempo y sobre todo no subirnos en tantos tecnicismos que por la tendencia filosófica esto puede generar. Les agradezco mucho su atención. Bien, muchas gracias, Donovan, por acotarte al tiempo, cosa que no es nada fácil para ninguno de nosotros. Bien, ahora continúa la doctora Alicia Pringles,
que ella es arquitecta y docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan. Es doctora también en arquitectura, tiene una amplia carrera en investigación y publicaciones, lo que la ha llevado a ser la directora del IRPA CONICET, que es el Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat, y su formación dentro del paradigma fenomenológico tiene que ver con la salud, y es lo que ha desarrollado también en su estudio particular de arquitectura. Así que, bueno, Alicia, Hola todo Sandra, tuyo. gracias, muchas gracias, gracias por invitarme a estar acá presente y compartir temas tan afines. Nunca pensé que estábamos tan afines compartiendo hasta discursos similares. Bueno, voy a tratar entonces de amigarme con la tecnología. Computadora. Sí. No sé si ya se ve mi pantalla. Sí, pero se ve muy chiquita. ¿Por qué? Se ve A ver, todo tu escritorio. y ahí, Ahora sí, perfecto. bien, bueno, entonces nos amigamos al fin. Bueno, Sí, sí, sí. los espacios para la salud en el tiempo. Si bien lo que me motivó a entender lo que eran estos espacios para la salud como hospitales, clínicas y sanatorios, esto me llevó a encontrarme con la fenomenología, o la fenomenología me encontró, y comenzar a pensar qué significa esto que es amalgama de cuerpo, alma, sentimiento, espacio. Las primeras investigaciones qué era este vínculo entre las disciplinas de la arquitectura y la medicina, y cómo se reflejaba en esta tipología de arquitectura conocida para la salud hospitalaria en algún momento. Y desde este lugar, esta tipología arquitectónica o temática arquitectónica tan compleja, la complejidad como pensamiento también me movilizaba muchísimo. Pensar que la arquitectura de esta temática tenía que ser muy funcional, se complejizaba siempre con la medicina, la posterización, la gestión, y que tenía la implantación urbana, pero también tenía que albergar a los avances de las ciencias básicas, las instrumentales, la medicina, los análisis de laboratorio, diagnósticos por imagen, bueno, hizo que esta temática fuera como máquinas perfectas de eficiente funcionamiento, pero como contrapartida hacía que las percibiéramos como una tipología deshumanizada. Uno quería ingresar a las clínicas o los hospitales, pero rápidamente salir de ellos, salía espantado porque se sentía que entraba en unos espacios deshumanizados. Entonces, desde ese lugar comencé a reflexionar, comenzamos, qué significaba humanizar y por contrapartida, qué significa deshumanizar. Entonces, nos fuimos a la disciplina de la antropología filosófica. Desde ese lugar empezamos a ver desde la antigüedad clásica, cuando la arquitectura se unió a la medicina, se entendía que había un continuum, una unión entre el cuerpo, el ambiente y las emociones. Incluso el médico actuaba para que se pusiera en acción una fuerza curativa del interior de las personas, y junto con la familia y el ambiente hacía que esa fuerza curativa se pusiera en acción y la persona sanara. Toda esta mirada que tengo a los filósofos que me tienen que estar escuchando y siguiendo, nos llevó a encontrarnos en la Edad Media, esta medicina caritativa que estaba dada por este mundo asignado por la trascendencia cristiana, que todavía existía un continuum de esta condición humana y natural. La persona era vista desde el punto de vista ontológico entera, y pensar en el cuerpo era una abstracción sin sentido. ¿Qué decía? Que el cuerpo era unitario, la persona, el hombre, en la que ahora sí tenemos que hablar sin sesgos sexistas, la persona con la sociedad y el ambiente. Por eso, en esas épocas, a la cirugía dentro de la disciplina de la medicina se la relegó a la línea de los barberos. Solamente se podía trascender la carne cuando se cortaba para hacer los relicarios. En un mismo espacio, que eran las catedrales,
se daba asistencia a los moribundos como a los que estaban abandonados, a toda persona a caridad sin distinción de algún tipo de patología. Sin embargo, con la modernidad y con el renacimiento impulsado por este nuevo humanismo, el hombre comienza a ser ahora el centro de atención y acción, y comienza la primera diferenciación en el epistema occidental entre la persona y su propio cuerpo. Ya se comienza a pensar que el cuerpo es poseer un cuerpo y no ser un cuerpo. Desde esa fracción ontológica, en donde los anatomistas quieren empezar a conocer los conocimientos de la carne y el microcosmos, y representarlo al cuerpo en toda su belleza, entonces son cuando los artistas y los médicos anatomistas forman un gremio para empezar a ver cómo era el cuerpo. Pero todavía este paradigma de la persona con sus sentimientos estaba amalgamado al cuerpo. Entonces podemos ver en las representaciones de Vesalio a esta representación anatómica, pero con una cara sufriente y doliente. Pero con el tiempo, con Descartes, la introducción del racionalismo en la disciplina, dividir la complejidad en partes, resolver las partes y luego unir el todo, también entra la analogía de la máquina, tanto al cuerpo como la máquina de curar. Descartes, en su Tratado de las Almas, dice que al cuerpo hay que tratarlo, pero pasa lo que son las emociones, el ánimo y los pensamientos a la metafísica. Entonces entra esta analogía de la máquina del cuerpo, como también entra la analogía de la máquina de curar. Y si nosotros vemos las representaciones que hacen alusión al cuerpo ya en manuales que nosotros hemos estudiado en nuestra infancia, ya no existe unas emociones y un sentimiento que lo representa, sino una figura que dice ser que es la persona que sostiene las funciones de los órganos. Y si seguimos analizando esta mirada de la sociedad científica tan racionalmente ordenada en lo que es la arquitectura para la salud, podemos ver cómo hay una analogía gráfica entre este cuerpo, ya desde la funcionalidad de un estómago representado como si fuera un mapa subterráneo, o justo un plano de la clínica del Hospital Allende de Córdoba, haciendo alusión solamente a sus funciones que contienen más allá de los espacios o las funciones y sus circulaciones. De la misma manera pasa con la máquina de... Sin embargo, Le Breton, en la antropología del dolor, Laplatin, antropología del dolor, dice que el dolor es íntimo, que el dolor es parte de las emociones, es circunstancial, está impregnado de un material cultural, social, relacional. Entonces esto, también con el ingreso del existencialismo, la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción, comienza a pensarse ya en las emociones y las necesidades humanas, y desde la mirada de la antropología de la enfermedad, también empieza a distinguir entre esta medicina alopática, esta medicina cientificista, con la medicina homeopática, donde ya la persona no se asienta en la enfermedad y se queda a expensa de que venga el médico y le dé algo para que le saque esta enfermedad, como nosotros decimos comúnmente, ay, que me dé alguna medicación que me saque este bicho, o la cirugía, que me saquen esto que tengo adentro, y uno es pasivo, sino que tiene que ser una persona activa y es relacional. Entonces ya hay otra vez un equilibrio múltiple entre la persona y su propio ser, sacando las defensas desde el propio organismo, como son la vacunación, la nutrición, la alimentación o el psicoanálisis, la persona con el ambiente, a través de las medidas de saneamiento, o la persona con su medio social, reubicando todo lo que es las significaciones sociales para acompañar en la terapéutica. Esto hace que volvamos a pensar en esta triple dimensión antropológica de la persona que había sido, que se había roto con el racionalismo, que es la dimensión con la propia persona, con el ambiente social y con el ambiente o espacio en general. La fenomenología
nos acompaña desde esta mirada y nos da pie a avalar esta teoría cuando empezamos a pensar que es desde los términos cuando surge la arquitectura humanizada. Los arquitectos y pensadores del existencialismo comienzan a pensar en el habitar como esta actividad fundamental fundante y empezar a pensar como a partir de la experiencia del individuo y no técnicamente como lo hizo Bergson, el padre de la fenomenología. Es decir, ya no tenemos que pensar en este espacio cartesiano, medido, racionalizado, tal como escuché de mi autor anterior, mi disertante anterior, sino empezar a pensar como este espacio vivido, o como el tiempo, ya no pensar, ya termino, como pensar el tiempo, el tiempo desde un reloj, o como una sala de espera, o el tiempo de esperar a partir de la experiencia que un minuto puede ser eterno. Entonces, este humanismo, esta persona concreta en su relación de la percepción con el hombre, o la persona, el ambiente y el espacio, hizo, acá en mi última diapo, comenzar a pensar todas nuestras pautas, autorías proyectuales de creatividad, teniendo en cuenta la vertiente racionalizada, ya la tenemos en cuenta, la vertiente que es más humanizada, que es desde la persona, unión cuerpo, alma y ambiente, o socioambientales. Entonces, estas pautas se organizan en torno al hombre, el ambiente y lo social, y cuando hemos buscado y analizado en nuestras investigaciones los discursos de los arquitectos, organizan su hacer proyectual desde estas emociones. Bueno, esta es la conclusión final. Gracias. Gracias, Alicia. Ay, nos vamos quedando sin tiempo y quisiera seguir horas. Bueno, a continuación, ¿podrías dejar de compartir, Alicia? Sí. Ya para terminar nuestra jornada, lo tenemos al magíster arquitecto Iván Cona, que, bueno, Iván, es difícil empezar y es difícil terminar, pero no es casual que estés terminando, porque Iván es como la fenomenología personificada. Él tiene sus títulos, sus estudios, títulos de posgrado y demás, pero Iván es un artista. Él escribe poemas, él pinta, él participa en un grupo de música, él es fotógrafo, él transmite emoción, él hace que sepamos a nivel de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu lo que es la emoción. Así que bueno, Iván, no te quito más tiempo, deberías ampliarlo en pantalla completa. Bueno, vamos a ver. Ahí está bien. Ahí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, por la presentación. Ya tengo el recorte de los 2 minutos que necesitamos para terminar en tiempo, así que no se preocupen. Ya sabía dónde sacar lo que si hacía falta. Vamos a dar muy rápidamente, bueno, agradecimiento a la Universidad de Palermo por el espacio, a Sandra por ser generadora siempre y directora para impulsarnos, y la Universidad de Mendoza que nos da el espacio de desarrollo. Voy a hacer lo más breve posible. En esta oportunidad presentaré un pensamiento sobre luz, espacio y tiempo en arquitectura. Para desarrollar la idea sobre luz, espacio y tiempo, comenzamos con algunas definiciones que nos ayudan a enfrentarnos al tema, posicionarnos desde la perspectiva que nos permite el abordaje, sobre todo desde la arquitectura y el diseño. El espacio contiene toda la materia existente. Cuando hablamos de materia, hablamos del universo, junto con todas las entidades físicamente detectables que interactúan entre ellas dentro del espacio-tiempo. Debido a que el universo tiene 3 dimensiones espaciales físicas observables, es usual referirse al tiempo como la 4ª dimensión y al espacio-tiempo como el espacio de 4 dimensiones, para enfatizar la inevitabilidad de considerar el tiempo como una dimensión geométrica más. Podríamos decir entonces que la arquitectura se lleva a cabo en un 4º plano, según Bruno Sevi, una 4ª dimensión. Es sabido que largo, ancho y profundidad conforman las 3 dimensiones en las que nuestros cuerpos interactúan.
siendo el tiempo la cuarta dimensión aceptada por los físicos. Sin embargo, en la arquitectura es el espacio y cómo es habitado. Le Corbusier, en su artículo El espacio inefable, dice: apropiarse del espacio es el primer gesto de los seres vivos, de los hombres y de las bestias, de las plantas y de las nubes, una manifestación fundamental de equilibrio y de vida. La primera prueba de la existencia consiste en habitar el espacio. El caso de estudio propuesto es una vivienda en Luján de Cuyo, Mendoza, que tiene la particularidad de un sol que es considerable durante todo el año. Una muestra que nos permite desarrollar un pensamiento fenomenológico a partir de la luz. Un proyecto arquitectónico es una geometría construida en el espacio. Su concepción debería comenzar desde la luz. Esa génesis que habilita la construcción de las emociones en la arquitectura. El sitio y la luz. El contexto y su capacidad de permitir el ingreso de la luz. ¿Cómo recibe una obra la luz? Es decir, profundizar en la fuente de la luz. A partir de ese análisis podemos pensar la geometría y el espacio. ¿De qué forma será la obra afectada? Tanto en su interior como en su exterior, la arquitectura se ve sometida por la luz. Es desde la arquitectura y el diseño que nos enfrentamos a la tarea de controlarla. Servimos de esa fuente para habitar un espacio. Cada elemento arquitectónico interviene en el espacio y lo modifica. Crea nuevas espacialidades. Existe un acontecimiento entre lo natural y lo construido. En arquitectura, el fenómeno de la luz nos permite valorar el tiempo y el espacio, el transcurrir de la obra arquitectónica desde la experiencia diaria del que habita hasta el fin de su existencia. A través del tiempo comprendemos el espacio. El espacio tiene valores que se aprecian a partir de la luz. La luz actúa y somete al espacio arquitectónico. La refracción que sufre a medida que ésta viaja por el espacio gesta una sucesión de inesperadas experiencias fenomenológicas. Merleau-Ponty dice: la cosa visual aparece cuando mi mirada, siguiendo las indicaciones del espectáculo y recorriendo las luces y la sombra por él esparcidas, desemboca en la superficie iluminada como en aquello que la luz manifiesta. El diseño arquitectónico es la herramienta que tenemos para someter el objeto al espectáculo del que nos habla Ponty. La sensibilidad para apropiarnos de la luz y el hacer de ese espacio un ámbito de emociones. ¿Cómo podemos capitalizar la comprensión del tiempo para mejorar la experiencia espacial de la arquitectura? La captura de la luz debe ser un acto enérgicamente poético y fundamental para la concepción del proyecto arquitectónico. Si nos tomamos el tiempo para analizar un espacio afectado por la luz, podemos luego comprender el transcurrir del mismo. La secuencia aquí propuesta se desarrolla en 50 minutos de luz sobre el espacio. Es capaz de mostrar el dinamismo y la expresión de la luz que interviene, la aparición de los reflejos desdoblando por momentos el espacio, la percepción y comprensión de las sombras del afuera impactando sobre los haces de luz. El tiempo transcurre y la vivienda está viva, como nosotros que la habitamos. Basta detenerse en el análisis para comprenderlo. Pero las emociones a veces no requieren de análisis. Suceden y nos desbordan. La arquitectura tiene la capacidad de cobijarnos en sus emociones. Cada escena, cada detalle, resulta un universo sensorial. Toda la información que deviene de una escena arquitectónica puede sumergirnos en profundas historias que conviven en el espacio. No solo es una repetición de imágenes, en el primer caso. Podemos manifestar el paso del tiempo con contundencia. Solo la luz puede darnos naturalmente esta posibilidad. Un transcurrir del tiempo y del movimiento. En el segundo caso, la estaticidad del espacio sin la intervención secuencial de la luz no nos da indicios del mismo. El espacio se aplana, pierde profundidad y emoción. El tiempo se detiene en una imagen. Los reflejos pierden carácter, casi desaparecen, y así todo el potencial fenomenológico de la luz se diluye. Para Bachelard, en la poética del espacio, la casa es un cuerpo de imágenes que dan al hombre razones o ilusiones de estabilidad.
Reimaginamos sin cesar nuestra realidad. Distinguir todas esas imágenes sería decir el alma de la casa. Sería desarrollar una verdadera psicología de la casa. Hay además una selección de los objetos, del mobiliario y del espíritu del usuario que se ve reflejado en la composición. Es una forma de escribir la poética del habitar desde una perspectiva personal del espacio. Nuestro espacio no es el mismo espacio que el espacio del otro. Adopta una personalidad relacionada al ser o los seres que habitan la casa, a sus intereses más profundos. Habitar un espacio es apropiarse del mismo, darle carácter y emoción en la relación del hombre con el mobiliario y con los objetos. Bachelard afirma que la casa es el medio por el cual afrontamos al mundo. La imagen de la casa es intermediaria entre el hombre y el mundo. En este sentido, es un ser de confianza. La casa es la imagen del yo que ha sabido construir con y ante el mundo. Con este ejercicio fotográfico, proyectual y de pensamiento, se espera aportar y profundizar con una mirada poética del proceso proyectual de la arquitectura y el diseño. Muchas gracias. Pero qué genio, muchas gracias. Has llegado pero perfecto y suerte que todavía no nos cerraron la comisión. Les agradezco enormemente a todos. La verdad que ha sido un encuentro muy emocionante, hablando de emoción. Cada una de las participaciones están llenas de riqueza y bueno, me siento muy feliz de haber sido facilitadora del encuentro de todos estos valiosísimos personajes con pensamientos que nos abruman. Así que muchas gracias, vamos a seguir en contacto para la publicación que ya está en marcha, algunos ya tienen sus artículos terminados y bueno, este es el comienzo de otro nuevo camino. Siempre estas oportunidades con un nuevo eje para reflexionar nos abren muchas puertas, la imaginación, la posibilidad de interactuar. Todos tienen mi correo electrónico en la medida que quisieran tratar de vincularse entre ustedes, ningún problema, yo les facilito los contactos y bueno, siempre también la Universidad de Palermo nos permite esta posibilidad de conocernos, de cada uno de nosotros conocer lo que hace el otro, lo que piensa y lo que siente. Eso es lo más lindo y lo que siempre digo. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas y seguimos en contacto por los caminos virtuales, pero esto no quiere decir que sea por eso menos efectivo. Así que muchas gracias a los que nos han acompañado de la Universidad de Palermo y obviamente Fabiola, Alejo, Lila, todos los que han estado aquí presentes. Muchas gracias Universidad de Palermo, equipo de la Universidad de Mendoza, de San Juan, de Zaragoza, de México, de todos los de Córdoba, de todos los que nos acompañan. Muchas gracias y seguimos en contacto.